A partir de este momento, la comunicación que estaba esperando llega a usted a través del informativo Noti Hoy. Periodismo ético e independiente con la claridad que usted busca. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 6 minutos. Amigos y amigas, el día de ayer, Transparencia Internacional presentó los datos de su informe anual sobre el índice de corrupción. Estos son datos sobre 180 países en el que podemos apreciar dos aspectos fundamentales cuando revisamos los indicadores. Por un lado, un país subsumido en la corrupción desinstitucionalizado, y por otro, un país íntegro, transparente. ¿Qué pasa con Ecuador? Ya lo vamos a analizar. Justamente hemos invitado esta mañana a Luciana Torcharo, no sé si estoy pronunciando adecuadamente el apellido de nuestra invitada. Ella es coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de Transparencia Internacional. Se encuentra este momento en Berlín, Alemania. Debemos decir buenas tardes. Y en Ecuador, Mauricio Alarcón Salvador es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Qué gusto dialogar con ustedes. Luciana, bienvenida, buenos días. Yo quisiera partir un poquito conociendo cuál es la metodología, qué implica, cómo se construye este indicador de transparencia. Bienvenida, Luciana, buen día. Buenas tardes en Berlín. Muy buenos días en Ecuador. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestro índice. En primer lugar, estamos muy contentos de poder hacerlo en esta oportunidad porque tenemos por primera vez en menos de 15 años presencia en el país a través de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por lo tanto, para nosotros es un día estos días han sido muy especiales. Pero pasando a la pregunta, este índice analiza la percepción de corrupción en el sector público de 180 países y es el índice o el instrumento de medición más utilizado para medir esto en el mundo. Se construye a través de diferentes fuentes que analizan, por ejemplo, el acceso a la información, los casos de soborno, el cumplimiento de la ley a partir de diferentes fuentes, como decía antes, que pueden ser de organismos internacionales como el Banco Mundial, fundaciones, think tanks y diferentes consultoras de gran prestigio y renombre internacional. Uh-huh. Nada más, ¿cómo se hace la selección de estas organizaciones, Luciana? ¿Hay algunos parámetros para la selección? Bueno, son todas organizaciones, como decía antes, con mucho prestigio internacional y especializadas en medir los indicadores que mencioné con anterioridad. Ese sería el criterio y, por supuesto, no todas las fuentes que utilizamos están disponibles o analizan todos los países, con lo cual hay algunas fuentes que no están presentes en algunos países y en otros sí. Doctora Alarcón, ¿por qué es especialmente importante este tipo de información? Mauricio, bienvenido, buenos días. Buen día, Carmen. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Centro. Un abrazo a la distancia, Luciana, y un abrazo, Andrés, que la última vez que nos conectamos estabas disfrutando de tus vacaciones y te extrañábamos por acá. Sí, así es que bueno, y estaba con su tablita en el mar, ¿no? Se le vio y por supuesto, como siempre, con sana envidia. Pero bueno, enfocándonos en el tema, ¿por qué es importante hablar de un índice de percepción de la corrupción? Primero, porque nos permite medir cómo se percibe este fenómeno en el sector público, valga la redundancia y la asociación con el nombre. No nos olvidemos que si bien es cierto que para la corrupción se necesita no solo el sector público, sino el sector privado, es en la parte pública donde ocurre la mayor cantidad de actos de corrupción, independientemente de los actores que intervengan en ella.
Es frecuente escuchar a nuestro alrededor, por ejemplo, hablar de instituciones o de funcionarios públicos, y precisamente esto, que tradición además se ha venido desarrollando durante más de 2 décadas, nos permite ver la evolución de los países en cuanto a la percepción. Pero más importante que ello, Carmen, en línea con lo que mencionaba Luciana, no nos olvidemos que hay fuentes en esto que van más allá de lo que de primera mano podríamos entender como corrupción. Analizar, por ejemplo, lo que ocurre con el Estado de Derecho, porque tú decías al inicio, lo que daña la institucionalidad evidentemente está asociado con la corrupción. Una de las fuentes del IPC es la encuesta Expertos para el Índice de Estado de Derecho del Programa Mundial de Justicia, del Proyecto Mundial de Justicia. Una fuente que hemos analizado acá en otras ocasiones y en las que vemos cómo Ecuador, en su relación con las instituciones, tiene una calificación no tan positiva. Algunas otras evaluaciones que ustedes mismos han mencionado, los índices de Freedom House, donde se analizan no solo los países en tránsito democrático, sino también aquellos relacionados con libertad de expresión, con libertad de prensa, con libertad de asociación. Estos elementos forman parte de este entorno que podríamos llamarlo en alguna medida habilitante para que se genere, se mantenga e incluso en algunos países, en función de las debacles que hemos visto en el último índice, se fortalezca la corrupción. Así es que en este caso creo que es importante, sobre todo, y a pesar de que podría sonar simplemente vano por el hecho de ser percepción, nos permite traquear, nos permite hacer un monitoreo, un seguimiento permanente a cómo se percibe la corrupción en el país. Mejora, empeora, se mantiene. Cómo van estas variables y a qué se deben estas pequeñas variaciones como las que ha registrado Ecuador en los últimos años, por ejemplo. Luciana, sobre ese último aspecto que menciona Mauricio, quisiera hacer énfasis, es decir, un índice de percepción de la corrupción, ¿cuánto de subjetivo puede tener? Es decir, ¿qué herramientas tiene para que finalmente refleje, sí, la sensación que tenemos los ciudadanos, pero también en base de, evidentemente, soportes tangibles? Gracias por la pregunta. Hay que tener en cuenta que estamos midiendo un fenómeno que es un crimen, un fenómeno que ocurre a puertas cerradas. Entonces, no hay forma de medir 100% la corrupción. Lo que nos da el índice es una gran parte de la foto, pero la foto se complementa con lo que sucede con el sector privado, por ejemplo, el lavado de dinero. Hay muchos aspectos que no están tratados por este índice, pero sin duda es un buen pedazo de foto que nos permite, como decía Mauricio, traquear. También hay otros instrumentos para medir la corrupción que tienen que ver con la sensación de corrupción y percepción y experiencia que tienen los ciudadanos, que son más bien encuestas de opinión. Todos los instrumentos juntos ayudan a armar el rompecabezas, pero el rompecabezas completo es muy difícil de tener. Mauricio, ¿y esto es un informe latinoamericano? Es decir, ¿es posible hacer una suerte de comparación? ¿Cómo estamos en función de otros países de la región? Pues es claro, mi querido Andrés, que la situación de Ecuador, a pesar de haber mejorado en este último año, y hablo mejorado entre comillas, por haber subido una posición y haber mejorado su puntuación, nos permite comparar en función de varios países de América Latina y llegar a la conclusión que, por ejemplo, aún nos encontramos por debajo del promedio. Tenemos una puntuación de 39 sobre 100. No logramos salir del bache de los 30. Estamos en el puesto 92 de entre 180 países evaluados, en el pleno centro de esta evaluación. Claro, hace varios años estábamos en los puestos 114, 117, pero también nos hemos estancado en la mitad. Y si bien es cierto que es la mejor calificación obtenida, como he dicho, por el país desde 2012, aún estamos por debajo del promedio mundial y del promedio de América Latina. Uno, a través del documento completo, el reporte 2020 del índice de percepción de la corrupción, puede comparar tranquilamente la situación de los 180 países. Puede uno sentarse a ver un mapa y ni siquiera entrar a los datos específicos, a los números, y ver, por ejemplo, la situación por colores, Andrés, como tú debes haber visto en la página web. Mientras más rojo, mientras más
oscuro está ese tono, vemos que hay mayor presencia de corrupción. Mientras se aclara, mientras más amarillo aparece en el mapa, la situación es mejor. Y vemos que encabezando el índice a nivel mundial tenemos a países que incluso aquí en Ecuador los percibimos como poco corruptos. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia. Y en la parte de abajo, lamentablemente, en los 5 países con peor nivel, con peor percepción de la corrupción, lamentablemente encontramos a un país hermano, Venezuela, que tampoco sale del bache y se pelea, como he dicho, en último lugar con países tradicionalmente corruptos como Sudán del Sur, como Somalia, como Siria, como Yemen, y Ecuador en el medio. Ecuador al nivel de Brasil, Ecuador al nivel de Colombia. Estamos entre el puesto 39, 38 junto a nuestros países hermanos. Pero aún estamos, Andrés, por ejemplo, distantes de otros países americanos como Uruguay, que se encuentra en una muy buena posición, en la posición 21, o como Chile, que el día de ayer anunciaba con preocupación, ojo con este detalle, que se encontraba en la posición 25. Y por supuesto, el mayor reto a partir de este índice no es darnos un abrazo porque subimos una posición, porque la puntuación mejoró, o condenarnos porque hemos empeorado, si es que este hubiera sido el caso. Lo mejor que podemos hacer con esto es tomar las recomendaciones. ¿Para qué? Para ponerlas en práctica. Porque esas recomendaciones lo que nos van a permitir a nosotros es ir adelante con procesos de reforma, con implementación de leyes para llegar efectivamente a cambiar la situación que se vive en un país como el nuestro. Yo cambio el orden, si me permite, Luciana, nada más para darle continuidad a propósito de la reflexión del doctor Alarcón. A ver, en nuestro país todo esto ya refería rápidamente Mauricio al tema del sector privado. Es decir, todos los hechos de corrupción que se han dado en nuestro país involucran al sector privado. Tenemos las coimas, tenemos los sobornos, tenemos los casos que estamos viviendo cotidianamente, lo que ocurre en los hospitales, lo que ocurre con las medicinas. Todo eso está atravesado lamentablemente, por empresas del sector privado que son corruptoras también. ¿Este índice de alguna manera nos permitiría, entre líneas de estas lecturas, Mauricio? Por supuesto que sí, Carmen. En primer lugar, cuando hablamos de corrupción, a mí me gusta citar lo que alguna vez escuché de nuestra presidenta internacional, Delia Ferreira, que decía que para la corrupción como para el tango se necesitan 2. No podemos nosotros enfocarnos únicamente en satanizar al sector público porque recibe la coima, porque habilita la contratación pública corrupta. Tenemos que tener plena conciencia, y eso quizá es uno de los mayores errores que cometemos en nuestro país, por ejemplo, que del otro lado el corruptor proviene del sector privado. ¿Quién le paga la coima a la gente de tránsito? El ciudadano común. ¿Quién está pagando el sobreprecio en la obra pública? El contratista privado. Así es que no nos lavemos las manos. El fenómeno de la corrupción ha permeado tanto en la sociedad que está normalizado en todos y cada uno de los sectores. Y creo que la mayor responsabilidad es empezar a cambiar de este lado. Si alguno de los puntos empieza a cambiar su posición, empieza a denunciar la corrupción, empieza a negarse a la corrupción, vamos a empezar a matar a esa planta que está comiendo, a esa situación de hambre voraz que tiene muchas veces el sector público de aprovecharse, de sacarle beneficio a la corrupción. Así es que cuando uno ve el índice y cuando uno analiza incluso, Carmen, las recomendaciones que se hacen en torno a este informe del año 2020, podemos ver claramente que pasamos del sector público, involucramos el sector privado y no nos olvidamos también de algo que solemos dejar de un lado, que es la sociedad civil y la ciudadanía. Porque una de las recomendaciones, te lo cito por ejemplo, es la responsabilidad del sector público de garantizar el acceso a la información y de publicar datos relevantes. ¿Para qué? Para que de este lado los ciudadanos no solo recibamos de información, sino que la aprovechemos a través de su accesibilidad, su oportunidad de la información relevante, podamos hacer control social. No sacamos nada, y así lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto de esta pandemia. Si el Sistema Nacional de Contratación Pública hace una plataforma de datos abiertos en la contratación de emergencia, y del otro lado
no hay periodistas de investigación u organizaciones de la sociedad civil que están a la caza y a la detección de esos datos, ¿no? Creo que esa relación que debemos hacer, esa relación multisectorial, colaborativa entre todos los actores, es fundamental para empezar a combatir y a vencer este mal que tanto daño nos ha hecho. Luciana, ¿qué han hecho mejor los países que mantienen estos indicadores adecuados? Tenemos desde Uruguay, un país latinoamericano, hasta Dinamarca y pasando por otros países como Singapur. ¿Cuál ha sido la característica como sociedad que los hace diferentes, que los hace transparentes, Luciana? Bueno, creo que nosotros desde hace muchos años venimos estudiando la relación democracia-corrupción, y lo que realmente hemos comprobado es que cuanto más calidad democrática existe, hay menor corrupción en los países. Y esto se aplica tanto para Dinamarca como para Uruguay. ¿Qué hay en estos países que no hay en los demás? Hay órganos de control que funcionan mejor, que son autónomos, hay menos impunidad, hay un espacio habilitante para que la sociedad civil, como decía Mauricio, los medios de comunicación y los ciudadanos ejerzan sus derechos, hay más transparencia. Y estos factores contribuyen sin duda a que estos países sean percibidos como mucho menos corruptos que los demás. ¿Hay más educación, Luciana? Hay más educación también, probablemente, claro, sí, los ciudadanos se sienten también más contenidos por un Estado que responde, entonces ellos también responden. Mauricio. No existe esa cultura tan arraigada en América Latina de roba pero hace, robo y como decimos en Argentina, soy más inteligente, soy el vivo, ¿no? Soy el vivo, claro, acá no sos el vivo. Bueno, lo digo acá porque estoy en Alemania, ¿no? Acá uno no es vivo haciendo esas cosas. Claro. Y eso marca una diferencia cultural. Y Mauricio, tú hablabas de retos, ¿no? Me pregunto, con estos insumos, ¿cuál es la expectativa frente a lograr algún tipo de cambio o de concienciación sobre este particular? Es decir, ¿cuál es el reto para lograr que esto cale en la sociedad? Yo creo, Andrés, que aprovechando la transición, independientemente de quién gane, que se producirá en mayo de este año, hay una gran oportunidad para llevar a cabo medidas y acciones concretas que nos permitan probablemente en un año hablar acá de una mejora significativa. En primer lugar, aunque quizá no es lo más importante, es cambiar y fortalecer el sistema jurídico, el sistema legal. Ustedes han visto en las últimas semanas la gran discusión, por no decir bronca pública, que se ocasionó por la no aprobación o el retardo en la aprobación de la ley de extinción de dominio. Ecuador hace muchos años, no ayer, aprobó y ratificó una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, un instrumento que nos dice, basado en la experiencia internacional, este es el camino que tienen que seguir. Y nos hemos demorado, Andrés, más de 10 años en poner en práctica una ley de extinción de dominio que le brinde al órgano de control y a las autoridades judiciales la posibilidad de incautar bienes, de tomar aquello que ha sido perdido por corrupción y recuperarlo en beneficio de los ecuatorianos. Y es apenas un ejemplo, porque entre las recomendaciones, como lo conversábamos el día de ayer al momento de presentar el índice, por ejemplo, es fundamental fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, renovar, como lo hemos hecho desde Ciudadanía y Desarrollo y la Defensoría del Pueblo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que esté acorde a los estándares actuales. Han pasado 16 años de la entrada en vigencia de la ley sin modificación alguna. Tenemos que ir hacia datos abiertos, gobierno abierto, mejores niveles de rendición de cuentas. Eso permite mejorar el trabajo contra la corrupción. Y una ley que incluso ya se está discutiendo al interior de la Asamblea Nacional y que también la hemos trabajado desde Ciudadanía y Desarrollo, que forma parte de las recomendaciones de Transparencia Internacional, la Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés, para que no ocurra que un ministro se palanquea la vicepresidencia del BID, como lo discutimos con ustedes, para que no ocurra que un viceministro entregue una concesión minera, deja el cargo y después compra las acciones de dicha minera para explotar recursos naturales en Ecuador, para que no ocurra un abuso de poder, que no es una cosa sino corrupción, como la del ministro de Salud,
saltándose la lista de los vacunados para vacunar a su madre. Eso en países donde la corrupción no es percibida como un fenómeno fuerte, provoca automáticamente la renuncia o la destitución del funcionario, no el espaldarazo del presidente de la República, como hemos visto nosotros en estos días entre el señor Moreno y el señor Ceballos. Y eso es apenas el inicio, Andrés, porque las leyes se ven bonitas cuando están escritas, pero tenemos que ir a la práctica. ¿A la práctica cómo? Fortaleciendo las instituciones, garantizándoles su independencia, garantizándoles recursos suficientes para que puedan llevar adelante su trabajo. Nos quejamos muchas veces, por citar un ejemplo, de una fiscalía lenta. Pero ¿qué hacemos si la fiscalía no cuenta ni siquiera con los recursos económicos para contratar más agentes fiscales que lleven a cabo un trabajo diligente para combatir a la corrupción? Y por supuesto, desde nuestro lado, porque no hay que dejar todo en el sector público y en las autoridades, que el ciudadano tome conciencia. Es nuestro derecho el participar y es nuestro derecho el fiscalizar los actos del poder público. Y que en función de ello tenemos que denunciar y combatir los actos de corrupción. Si bien es una actividad riesgosa, por supuesto que si nadie dice lo contrario, tenemos que empezar nosotros a ponerle un alto al fenómeno de la corrupción y a demostrar que es posible cambiar desde la base a la sociedad. Porque a ratos, al menos en el Ecuador, y entiendo que en otros países, el nivel de corrupción es tan alto que da la sensación que nos desborda, Luciana. Es decir, que no tenemos la capacidad de detenerlo, que más bien se normaliza lo que mencionabas, que hizo obras y que fue corrupto, pero hizo obras. Es decir, ¿cómo combatir esta mentalidad? Porque, insisto, a ratos uno cree haber tocado piso y sin embargo no, seguimos cayendo y seguimos cayendo. ¿Qué hacer ante eso? Bueno, algunos elementos ha tocado Mauricio. Obviamente hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno, como muy bien decías, normalizado, lamentablemente normalizado en la mayoría de los países de América Latina, pero eso no quita que no podamos, que esto tiene que ser platónico. Esto no tiene que ser platónico. Las reformas llevan su tiempo, cambiar conducta lleva tiempo, combatir al crimen organizado o los grupos enquistados en el Estado lleva tiempo, pero con una estrategia integral en la que participe el Estado comprometido con recursos, el sector privado, los ciudadanos, los medios de comunicación, con un esfuerzo colectivo, nosotros creemos que la salida es posible, si no, no estaríamos en esta lucha desde hace más de 20 años. ¿Y han notado algún cambio en estos 20 años? Es decir, indicadores que efectivamente van mejorando, ¿no? Es decir, ese sería el reflejo de que algo sucede. A lo largo de 20 años podríamos decir que sí han sucedido cosas. En América Latina, por ejemplo, tenemos muy buenas leyes anticorrupción en general, en la mayoría de los países. El problema es que no se implementan. En años anteriores, en varios países también vimos avances muy importantes en casos de corrupción grandes, como fue el caso Odebrecht en Brasil, que tiene ramificaciones en casi todos los países de la región. Se han hecho avances. Hay personas que han sido condenadas, personas muy poderosas en varios países, uno de ellos es Ecuador, ¿no? Son avances, pero hemos llegado a un nivel de estancamiento. Se avanzó y nos quedamos ahí. Ahora es el momento de continuar. Bien, muchas gracias. Qué pena, siempre el tiempo se nos hizo cortito, pero estaba revisando un interesante análisis del licenciado Andrés Vallejo el día de hoy en Diario El Comercio, que hace relación justamente a todo este tema de la falta de transparencia, ¿no? Él dice que todo lo que está alejado de la transparencia es fraudulento. El alumno que copia en los exámenes escolares, el vendedor que disminuye el peso de la mercadería, el que vende un producto de calidad inferior al que ofrece, el que cocina con un aceite de mala calidad y expende los productos. En fin, y por último, hasta los candidatos, ¿no? Uno de los candidatos, el de la lista 1, aplicaban pruebas de diagnóstico para COVID sin registro sanitario, ya la Fiscalía ha intervenido. Todo esto es corrupción, como acabamos de apreciar en el análisis de nuestros invitados. Este es un tema que debe movilizar a la sociedad en su conjunto. De lo contrario, pues vamos a seguir marchando en el mismo terreno. Muchas gracias. Así es, Carmen, muchas gracias. Y solo un mensaje final a propósito del título que mencionas y que también lo leí en la mañana de hoy. El nombre es contundente, el nombre es fraude.
Y habla de un fraude. La corrupción es fraude, la corrupción es afectar a la gente. E imagínate tú, a propósito de candidatos, ¿qué podríamos esperar si es que llega al poder? Alguien que ni siquiera se dio el tiempo suficiente para redactar su plan de trabajo y que lo plagió de Wikipedia. Ya no es el alumno que copia en el examen, ya es el candidato que ni siquiera asumió con responsabilidad armar un plan de trabajo para presentarlo al país y desde la comodidad de su hogar hizo un copy-paste de la página de Wikipedia para hablar de los problemas nacionales. Esa es la realidad que vivimos y mira los niveles que hemos llegado. Seguramente estaba con escopolamina también en su hogar para lo del trabajo. Bueno, Luciana, muy gentil. ¿Qué tiempo residiendo en Berlín, Luciana? Muy rápidamente. Llevo 8 años en Transparencia Internacional. Qué bien. Es otra cultura, como aludía Luciana, ¿no? Tuve la suerte de atender una invitación de la Deutsche Welle y conocí un poquito. Bueno, es otra psicología, ¿no? Es impensable, por ejemplo, que un ministro de Estado llame al medio de comunicación público y le diga qué decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, son otros medios, ojalá. Es otra cultura y el debate público es completamente diferente, por lo menos es diferente del país al que yo pertenezco, Argentina. Acá realmente en los talk shows todas las noches se ven a personas de partidos políticos diferentes debatiendo ideas. Y eso a mí, a pesar de que hace mucho tiempo que estoy acá, me sigue llamando la atención, positivamente, ¿no? La discusión rica que hay en la opinión pública, en el debate público. Claro, yo recuerdo incluso que el debate allá era, los ciudadanos pagan una suerte de impuesto para los medios públicos, y los medios públicos decían que, ¿por qué no se comparte esos recursos también para los medios privados nacientes? Allá la comunicación pública es mucho más fuerte, pero una comunicación pública de verdad, pues, que emerge desde la base ciudadana, ¿no? Sin influencia del poder, pero bueno, este es otro tema. Nada más yo tengo una curiosidad y con esto concluimos, Mauricio. Esas caricaturas de atrás, ¿cuáles son los autores? Bueno, son en este caso, y me permito mover un poco, son dos de mis argentinos favoritos, Tita Merelo por este lado y Carlos Gardel por este. Son tintas que compré en Buenos Aires, y aquí en el medio compartimos el gusto con nuestro querido común amigo Bonil, ese fanatismo por Charles Aznavour, y este es precisamente el homenaje en su versión original que le hizo Bonil el día en que Charles Aznavour falleció. Así es que este es mi muro musical que espero seguirlo. Bueno, y baila tango, Mauricio, ¿no? No, algún día, creo que al menos como baila el tango, sí. Pareja tengo y con ganas de bailar tango también, así es que espero que mi esposa algún rato se anime para un cursito de tango. Y parafraseando a mi querida presidenta Delia Ferreira, para la corrupción y para el tango se necesita dos. Dos, perfecto. No 3 en conflicto, 2. No, dos no más. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado. 7:34.